Mi nombre es Enric Saperas y llevo 34 años, creo recordar, en la universidad. No, el ITE básicamente es una concentración de tecnología aplicada a estudios cuantitativos y cualitativos. Es decir, hay una sala para estudios cuantitativos, básicamente con aparataje de SPSS para hacer, digamos, con mucha capacidad para hacer Big Data o estudios estadísticos relevantes, y una sala de estudios cualitativos para hacer focus group a través de la grabación y luego la sincronización de imágenes de los encuestados. En este sentido, básicamente un laboratorio en ciencias sociales es una sala dotada de medios tecnológicos para hacer investigación empírica, tanto cuantitativa como cualitativa, que generalmente no se tienen sino con una infraestructura muy específica. Nosotros básicamente tenemos 4 líneas de investigación. Una es la cultura profesional. Y por cultura profesional entendemos la labor de los periodistas, rutinas de producción, prácticas profesionales, fuentes informativas y la educación de los estudiantes. Otra sería lo que es comunicación política. Un tercer ámbito sería todos los que sean profesionales de las relaciones públicas, comunicación institucional, y otra, estudios de sitios web, estudios básicamente de administración pública y información mediante recursos digitales. Vamos a ver, en nuestro estudio básicamente lo que hacemos es encuestar a responsables de sección de Nacional y uno de los elementos, de los 6 elementos que introducimos son las nuevas redes sociales y todo lo que sean elementos de comunicación con fuentes de carácter digital. Por los estudios actualmente existentes, ¿no? Yo creo que tendríamos que bautizar en 2 sentidos. En primer lugar, a veces nos reflejamos mucho en países como Estados Unidos, en que las redes tienen un poder muy importante, incluso para ciertos sectores de los votantes muy decisivo. Yo creo que todavía no estamos en esta situación. Y 2, un caso como en español, en que el 60% tiene un acceso directo a Internet de forma regular y sobre todo en grandes conurbaciones urbanas, creo que este es el inicio de un cambio radical, pero que ese cambio todavía no ha sido, le queda mucho proceso, y que en cambio la televisión continúa siendo políticamente, continúa siendo el gran medio, ¿no? Tengamos en cuenta que la televisión es el único medio actualmente, el único medio en que todos los españoles estamos presentes. El 92% de españoles vemos televisión y es el único medio que tiene una característica fundamental: su audiencia reproduce la estructura social española, tantos hombres en audiencia, tantas mujeres, por edades, etcétera, por territorios, con lo cual el medio que todavía continúa teniendo un impacto global muy decisivo continúa siendo la televisión, y todos estos medios digitales van emergiendo y van compitiendo de alguna manera con la televisión, pero todavía no estamos en la situación de países como Estados Unidos, que aparte son países de gran extensión territorial, con muchos usos horarios, y que por lo tanto las redes cumplen una función que aquí en España digamos, no es tan vital. Pero vamos, estamos en el inicio de una transformación radical, sí. Yo no dedicaría un gramo de estudio teórico a una costumbre tan antidemocrática como esa. Me parece absolutamente impropia de un país democrático, y yo entiendo que en el mundo periodístico tengan que aceptar esta situación, pero yo realmente si pudiera recomendar algo a los responsables de medios de comunicación en España, es que con este sistema yo no daría información política.
Depende de los partidos. La comunicación política en España es moderna. Otra cosa es el prestigio social de la política, la crisis social, la crisis institucional, la decadencia del país, etcétera, etcétera. Pero políticamente, sí, creo que llevan a cabo una política de comunicación en función del tipo de medios de comunicación en España y del consumo de medios por parte de la audiencia, que son sus lectores. Y en este sentido se adaptan a la estructura de medios y al consumo de la audiencia, a los gustos de la audiencia, y al mismo tiempo marcan una parte de ese tipo de contenidos de los medios. Pero sí, es una comunicación política moderna, sí. Directamente nada. Digamos, el GEAC es un grupo de investigadores, somos 9 investigadores, que en algunos proyectos trabajamos conjuntamente y en otros trabajamos con otra gente, con otros grupos, según nuestras diversas especialidades, ¿no? Por tanto, la actividad del GEAC básicamente es por proyectos de investigación, pero no por una financiación directa por actividades del GEAC. Naturalmente, el hecho de reducir la inversión en proyectos de investigación en ciencias sociales repercute. En nuestro caso, la verdad, por suerte no hemos tenido muchas dificultades, porque siempre, desde el año 2003 que se fundó el GEAC, siempre hemos tenido como mínimo un proyecto en activo, que es lo que ha hecho que el GEAC sea un grupo modesto, porque el número de investigadores es escaso, pero siempre nosotros en el GEAC no hemos notado nada. Otra cosa es en el ámbito docente y en la estructura de la universidad, del funcionamiento ordinario, sí. Sí, una de las líneas más modestas y más de menor impacto del GEAC, en el que participamos 3 miembros. Es un poco, si se me permite la expresión, arqueología conceptual, ¿vale? Y eso quiere decir lo siguiente: en ciencias sociales a veces hay sectores, históricamente, en la investigación internacional, sectores que han ido pugnando para estudiar ciertos ámbitos, ¿no? Y es muy importante la capacidad de conceptualizar. En los años 40, una escuela crítica, 30-40, una escuela crítica, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, creó un concepto que se publicó en el año 43 de industria cultural. Y ese concepto, alrededor de ese concepto, se formó una amplia, un ámbito muy extenso de análisis crítico, que no pertenecían a la teoría crítica, pero que tenían ese concepto como concepto nuclear. Y de hecho, es un concepto del 37, publicado en el 43, y todavía utilizamos ese concepto, ¿no? Pero ese concepto ha ido variando. Y en los finales de los 60, la UNESCO, de una manera muy inteligente, en plena Guerra Fría y después de la crisis de Cuba, decidió buscar algún elemento que fuera viable para crear solidaridad y relaciones entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Y uno de los elementos que encontró fue la educación, el fomento de la educación y la cultura. Y dentro de la cultura, la nueva cultura, la cultura industrial, la cultura de medios. Era uno de los pequeños ámbitos en que la relación era posible. Discutir de educación, discutir de industria de la cultura. Y en finales de los 70 y primeros del 70, ese concepto se modificó y se creó el plural, industrias de la cultura, que es el concepto actual. Y ese concepto pasó del ámbito crítico al ámbito de políticas de comunicación, y a partir del año 73 la UNESCO lo utilizó como núcleo de todas las políticas de comunicación y políticas culturales, para fomento de la educación, fomento de la prensa, lectura de prensa, de cine, radio y televisión. Y ese concepto ha cambiado, y en los 90 ese concepto dio lugar a otro, que es el de industrias creativas. Nuestro grupo intenta hacer a veces este estudio de cómo un concepto de largo recorrido ha ido variando
y cómo ha ido cambiando de manos teóricas, si se me permite, la teoría crítica, la izquierda, hasta los años 60, y luego ese concepto pasa al estudio prácticamente estadístico y de planificación de políticas de comunicación por parte de la UNESCO, y fue un éxito, porque realmente en la época de Guerra Fría, esos elementos fueron vitales para poder mantener proyectos comunes o para que universitarios se pudieran reunir. Esa arqueología, por ejemplo, ahora estamos haciendo arqueología, entiéndaseme que es un símil, pero del concepto de framing, por ejemplo, que es otro de esos conceptos extensos creados en el 54 por un psicólogo, luego en los 70 por un sociólogo, y luego llegó a finales de los 70-80 a la investigación, y ha ido cambiando de manos, y de la sociología interpretativa, cualitativa, ha pasado a ser un elemento cuantitativo de orden internacional. Hacemos este tipo de estudios de conceptualizaciones. En el caso de la UNESCO, el concepto vital para el cambio de su política, yo diría más importante en educación y cultura, fue coger un concepto clásico, poner el plural y reconvertirlo en un concepto aplicable, de ciencias aplicadas. Sí, lo que creo es que hay un exceso de investigación sobre medios digitales. Entiéndase, vamos a ver. Uno de los riesgos para creo que no se me va a entender, pero uno de los riesgos de las ciencias sociales son las modas. Los medios digitales no son una moda, es un cambio radical y muy importante, pero precisamente por la gran capacidad de impacto, por la transversalidad de su impacto y por la importancia económica, cultural, etcétera, etcétera, hay que estudiarlo de una manera, digamos, exhaustiva, ¿vale? Y uno de los riesgos que se está produciendo, creo que esto se va corrigiendo, es que hemos estudiado muchas veces cosas muy secundarias. Es muy difícil investigar un proceso que se está produciendo en ese mismo momento, ¿no? Y lo que se puede estudiar en el 2002, quizá ya en el 2005 la propia tecnología lo ha superado, a lo mejor no ha tenido éxito entre sus usuarios. Y luego una cosa muy importante que hay que corregir, me permito decirlo, por parte sobre todo de investigadores jóvenes, no hay una diferencia, una separación entre medios clásicos y los nuevos medios. Es una evolución. Los medios nunca han sido estables. Imaginaos cuando aparece la radio, que transforma todo el periodismo, y en aquella época a nadie se le ocurrió decir periodismo de ondas, o periodismo audiovisual y periodismo escrito, y fue evolucionando. Luego apareció la televisión y lo cambió todo, ¿verdad? Con nuestros grandes creadores de telediarios, y del reportaje periodístico, etcétera, etcétera, los 60 y los 70. Y ahora ha llegado esta tecnología para modificarlo todo. Pero es el mismo proceso de transformación que afecta al periodismo. Y lo afecta siempre por dos cuestiones. Una, por la tecnología. Y dos, porque el periodismo sirve a la gente. Y cualquier cambio sustancial del contexto social afecta al periodismo, ¿no? Es decir, creo que es bueno, si se me permite, estudiar, como se hace en la mayoría de la investigación internacional, viejos temas con nuevos problemas. En este sentido, los medios digitales no son un objeto aparte, sino que está muy integrado en los medios convencionales, que los ha transformado radicalmente.